Entonces, muy buenas tardes a todos. Es un gusto de verdad volvernos a encontrar en esta quinta sesión de nuestra mesa de innovación. Gracias mil por su asistencia. Sabemos que cada sesión es de gran provecho y enriquecimiento para ustedes en la aceleración de muchos de sus procesos de innovación y transformación digital al interior de sus organizaciones, muchos de los cuales tuvieron que acelerar por la pandemia. Esta semana les enviamos un corto formulario para que por favor nos suministren el nombre y los datos del líder de su organización que asume el rol de innovación en esta mesa. Pero les aclaro que no tenemos límites de asistencia por empresa. La idea es tener un facilitador, un líder que esté al frente de la mesa y que cuando tengamos que hacer ciertas actividades puntuales podamos contactarnos directamente con él para que pues las realicemos. Esta mañana un asociado me preguntó cuál era el perfil que esperábamos que incluyeran en este formulario. Sinceramente, creo que además de la valiosa reflexión que nos hizo María Cristina Córdoba como directora del Club de Innovación en la primera sesión que tuvimos de esta mesa, y ya vamos hoy en la quinta, María Cristina nos hizo, como les decía, unas valiosas reflexiones, pero quiero repasar un poco de eso y los dejo un minuto con nuestra líder de proyectos de Colcop, Catherine Gómez, para que ella nos haga la reflexión de qué esperamos que sea ese líder y estemos alineados con el facilitador de esta mesa, que es Edwin Sáciba. Sigue, Kate, para yo arrancar a presentar a Juan David, por favor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Como lo mencionaba la doctora Gloria, tenemos abierto el formulario de inscripción al líder de la mesa de innovación, que dentro de este espacio será el encargado de llevar a cabo la difusión, planificación y representación de cada una de las herramientas entregadas. Este líder, tal y como se evidenció en el seminario que llevamos a cabo el año pasado de Scrum en organizaciones competitivas, más allá del cargo o funciones específicas que cada organización le dé, debe tener habilidades orientadas a la visión estratégica, enfoque al cliente, clima de confianza, comunicación efectiva y asertiva, trabajar por objetivos, enfatizar en la rapidez y por ende todo el desarrollo de estas metodologías ágiles y finalmente ser un inspirador en la organización. Igualmente, estas personas serán quienes den soporte en el cambio de cultura de la organización y en la ejecución de los proyectos. No olvidemos que, como nos lo mencionó Henry Zimmerman, el CEO de Componente Digital en Colombia, en nuestro pasado Congreso de Crédito y Cobranza, para que la empresa pueda desarrollar una cultura innovadora, se deben generar las condiciones necesarias para conectar ideas, personas, fomentando estilos de liderazgo que permitan la transformación cultural de la organización. Igualmente, les agradecemos que en un breve espacio nos colaboren respondiendo las siguientes 2 encuestas que nos servirán de apoyo para organizar todo el material que tenemos de trabajo para nuestras próximas sesiones y para las próximas actividades que vamos a desarrollar en Colcop. Por favor, contéstenlas ya. Tengamos en cuenta que estamos hablando de teletrabajo, nomás no trabajo en casa. El teletrabajo, como todas aquellas herramientas que también tenemos que tener en cuenta, como el tema del ARL, el tema de conectividad, el tema de reportar precisamente todo este tema de accidentes laborales o de condiciones específicas a la ARL. Ok, listo, Katy. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, hoy nos acompaña desde Silicon Valley Juan David Trujillo, quien compartirá con nosotros desde su experiencia la cultura laboral y productiva remota en Silicon Valley. Es una oportunidad de verdad única para que escuchemos directamente de quienes han estado a la vanguardia y son referentes mundiales de una cultura laboral muy especial.
Al final de la exposición de Juan David vamos a tener, como siempre, micrófono abierto y preguntas orientadas por nuestro líder de la mesa, que es Edwin Sázipa. Nuevamente, bienvenidos. Los dejo con Juan David, no sin antes contarles que él lleva 7 años de experiencia como ingeniero senior una empresa de Big Tech de Silicon Valley. En Colombia, él trabajó durante 5 años en el equipo de tecnología para uno de los bancos más grandes del país y previamente a eso trabajó con Colescol, que fue el primer motor de búsqueda que tuvo Colombia en 1998. Es egresado de la Universidad de Medellín en Ingeniería de Sistemas y tiene una maestría en Information Technology del Carnegie Mellon de Estados Unidos. Bueno, nuevamente, bienvenido Juan David, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctora Gloria, por la introducción y a Edwin Sázipa por la invitación, a Colcop, toda la agremiación, pues también gracias por este espacio y a todos y cada uno de los asistentes, pues por tomarse el tiempo para escuchar esta reflexión que haremos alrededor de la cultura laboral, que pues la intención final es que tratemos de pensar y de replantear y considerar otras alternativas que les sirvan a sus organizaciones para ser más productivas, para ser más efectivas y para tener pues, finalmente mayor éxito. La intención de esta charla no es hacer una referenciación de qué me copio de Silicon Valley sin contexto o lo voy a copiar porque allá lo hacen así. La intención es simplemente poner unas ideas sobre la mesa y que iniciemos una discusión. Yo soy el peor enemigo de copiar sin contexto, de hacer las cosas porque otro los hace, pero sí me parece que es un ejercicio muy importante uno convencerse del por qué uno hace las cosas de cierta forma y si de pronto vale la pena considerar otras formas diferentes y tal vez más efectivas de ejecutar en nuestras organizaciones. Bien, creo que ya se están viendo los slides. Si no es así, por favor me lo hacen saber. Perfecto, gracias. Entonces, pues primero, nuevamente muchas gracias. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, que es ahora pues realmente lo importante. Y nuevamente, qué bien que usemos este espacio sobre todo para pensar, para reflexionar y para sacar conclusiones e iniciar una discusión como mencionaba. No es la intención entonces traer una respuesta absoluta, más bien les traigo unos puntos para que iniciemos una discusión que seguramente pues este es uno de muchos insumos que ustedes usarán sumados a lo que ya están haciendo en la agremiación. Bien, pues lo primero, aclarar que trabajo para una empresa de tecnología de Silicon Valley. Ahorita, pues para quienes están familiarizados con Silicon Valley, les voy a contar un poco de qué se trata. Y muy importante aclarar que no estoy hablando en nombre de la compañía. Si bien trabajo desde hace 8 años en esta compañía, como en el área de ingeniería, pues esta presentación no representa la opinión como tal de la compañía. Entonces tómelo con esa perspectiva personal, pero que además viene complementada de la experiencia de una persona que también es colombiana, que ha trabajado en el sector financiero colombiano y que conoce con algún nivel de detalle pues algunas de las realidades, dificultades que viven nuestras organizaciones en Colombia y Latinoamérica. Cuando se habla de cultura, a mí me gusta iniciar con una reflexión a partir de un chiste que ocurrió hace algunos años acá en Silicon Valley. Y ahorita les cuento un poco por qué este chiste tiene cierta trascendencia. Por lo pronto, pues les comparto un poco de qué se trata. Es una caricatura que creó un ingeniero que trabaja en una empresa de tecnología donde trató de reflejar de una forma divertida, jocosa, la cultura laboral de las principales empresas de tecnología. Entonces él refleja allí Amazon en la esquina superior izquierda como una estructura organizada, jerárquica por niveles, Google a la derecha como una estructura caótica donde hay mucho desorden y un poco caos interno.
y Microsoft en la parte inferior de la imagen, donde muestra las áreas de la organización con una rivalidad muy grande entre ellas. Espero que se alcance a apreciar bien en la imagen, pero se están como apuntando unas a otras como con unas pistolas. Esto pues es humor negro, no es para tomárselo pues literal, pero lo que trata de reflejar esta persona acá es un poco la rivalidad que existe entre las áreas internas de la organización de Microsoft. Bien, entonces, pues inicia como un chiste, se volvió viral por algún momento hace algunos años y deja de ser chiste cuando Satya Nadella, el actual CEO de Microsoft, cita esta caricatura en un libro que escribió que se llama Hit Refresh. Él dice al respecto de la caricatura lo siguiente: esta caricatura realmente me molestó, pero lo que más me molestó es que nuestra propia gente la aceptara. Él se refiere a los empleados de Microsoft. Claro, había experimentado algo de la falta de armonía en mis varios roles. Él llevaba trabajando en ese momento más de 20 años en Microsoft y dice, pero nunca lo vi como algo que no se pudiera resolver. Entonces, cuando fue nombrado el tercer CEO de Microsoft, él fue el tercer CEO después de Bill Gates y Steve Ballmer, en febrero de 2014, le dije a mis empleados que renovar nuestra cultura corporativa iba a ser mi más alta prioridad. Entonces, nuevamente, lo interesante acá, en mi opinión, es una reflexión de una empresa exitosa, global, bastante rentable como Microsoft, alrededor de mejoramiento de la cultura corporativa. Y en mi opinión, es una lección de humildad. Si una empresa de estas características, innovadora, global y bastante rentable, hace una reflexión alrededor de la cultura corporativa y de cómo mejorarla, pues imagínense qué deberían estar pensando nuestras organizaciones en Colombia y Latinoamérica de si hay oportunidades de mejorar. Entonces creo que es una lección importante y que además tiene un desenlace muy interesante. Esta gráfica que ven es el valor de la acción de mercado de Microsoft en los últimos 15 años y el punto que está allí señalado con esa etiqueta negra es el momento a partir del cual Satya Nadella asume como CEO de Microsoft. Y noten ustedes el crecimiento vertiginoso del valor de la acción a partir de ese momento. Claro, no es atribuible únicamente a renovar la cultura corporativa como él mismo lo proponía. Obviamente viene de la mano de un cambio de estrategia y de un cambio de visión de la compañía. Pero lo que creo que es interesante a partir de esta imagen es entender y asimilar que cultura corporativa es algo que le permite a las empresas lograr sus objetivos de negocio. Entonces, mi interés con esta charla es hablar del aspecto de cultura, desde unos pilares de la ejecución y de la cultura que hacen referencia a cómo las empresas pueden ser más exitosas. No vamos a hablar desde un plano filosófico, teórico, sino que la idea es hacerlo muy pragmático, es que esos principios le sirvan a la organización para ser más exitosa. Bien, entonces empecemos a hablar un poco de Silicon Valley como para entrar en materia. Para quienes no conocen o no han escuchado el término, Silicon Valley es una región geográfica ubicada al norte del estado de California, cerca de la ciudad de San Francisco, en la bahía de San Francisco, que se ha caracterizado en las últimas 3 o 4 décadas por una inversión y un enfoque muy fuerte en innovación por medio de tecnología. Una de las características interesantes, además de que hay muchas empresas de tecnología, es que esto le ha permitido a esta región pequeña convertirse en un exportador de tecnología en el mundo, al punto que representa la 22ª economía del mundo, por encima de incluso de países como Colombia, y le permite al estado de California, el estado solamente, ser la 5ª economía del mundo por encima de países como México. Entonces, allí ocurren pues procesos y actividades de innovación bastante interesantes y bastante impactantes, y pues llevan incluso a ser la zona con la mayor cantidad de millonarios y billonarios per cápita del mundo. Entonces, cosas interesantes ocurren allí. Como mencionaba la doctora Gloria en la introducción, yo soy colombiano, nací y crecí en Colombia, formación de pregrado en Colombia. Cuando me vine a Estados Unidos a hacer una maestría y llegué a Silicon Valley, para mí pues fue muy interesante y muy, pues, muy
gratificante llegar a este ecosistema del que yo venía estudiando desde hace mucho, pero me llamó algo poderosamente la atención, y es llegar a Silicon Valley y darme cuenta que en esta región que ustedes ven allí en este mapa, cerca del 30% de la población son personas de origen latinoamericano, principalmente de origen mexicano. Lo interesante es que a pesar de que hay mucha cantidad de personas latinas, hay un porcentaje muy bajo participando en los procesos de innovación tecnológica, en empresas de tecnología o haciendo emprendimiento de tecnología. La gran mayoría de latinos que están en Silicon Valley son, principalmente de origen mexicano, los más pobres de los pobres de Latinoamérica, que emigraron de sus respectivos países para venir a Silicon Valley en busca de oportunidades. Se merecen todo el respeto y la admiración del mundo porque trabajan incansablemente, y pues es muy meritorio además la forma en la que quieren salir adelante, pero lo triste es que Latinoamérica le está cediendo la representación en Silicon Valley a los más pobres de los pobres, que ni siquiera tienen estudios de primaria. Entonces creo que la reflexión ahí es no enfocarse en una crítica hacia ellos, porque repito, se merecen todo el respeto y la admiración del mundo, más bien es una autocrítica. ¿Dónde están nuestras empresas de tecnología? ¿Dónde están nuestras empresas innovadoras de Latinoamérica? ¿Y por qué no están participando de lo que ocurre acá en Silicon Valley? Entonces creo que es una de las reflexiones que me gusta hacer. Definitivamente las personas que sí están preparadas, que tenemos y mucho que contribuir a nuestras economías en países como Colombia, deberíamos estar viniendo a Silicon Valley a aprender y a conectarnos con las oportunidades que aquí hay. Esta reflexión entonces me llevó a hacerme una autocrítica, y es yo qué estaba haciendo por representar bien a Colombia o a Medellín o a Latinoamérica. Y lo que me di cuenta es que además, pues aparte de trabajar en una empresa de tecnología, no estaba haciendo mucho. Entonces decidí cambiar eso y empecé con una función personal, no asociada a la empresa donde trabajo, de hacer inversión en startups de tecnología de Latinoamérica con la intención de conectarlas con el ecosistema Silicon Valley. A la fecha he hecho 4 inversiones, una de ellas en FinTech, que fue la primera de hecho, que es PayValida, una pasarela de pagos. Me llamó la atención porque yo sentía que era una solución muy interesante para el problema de pagos online, principalmente para las personas que no están bancarizadas. Porque yo pensaba, ¿por qué únicamente deberían ser las personas bancarizadas que tienen tarjeta de crédito o débito quienes puedan hacer compras de Internet? Todo el mundo debería poder hacer compras de Internet. Y ese es precisamente uno de los enfoques y de las grandes fortalezas que tiene esta pasarela, y es que permite realizar pagos en efectivo con compras que se inician online. Ubits es una plataforma de educación tecnológica. Los cofundadores son de Bogotá. Esta fue mi segunda inversión. Me gustó mucho porque siento que democratizan el acceso a la educación. Y pues he hecho un par de inversiones más. Krabi, que es una InsurTech de México, y Cryptos, que es una empresa de cibertecnología de Ecuador. Mi intención, como repito, es contribuir el granito de arena para que Latinoamérica tenga más presencia en Silicon Valley. Entonces entremos un poco en materia, en profundidad, ya ahora sí en la parte de Silicon Valley que nos va a interesar para empezar a conectarlo con cultura. Silicon Valley viene de la conjunción de 2 términos. Silicon, que es el silicio, es un elemento usado en la arquitectura del hardware de los componentes electrónicos que hoy usamos, como laptops, servidores, smartphones. Entonces es un componente muy importante que permitió por allá en la década de los 70 generar toda la revolución que conocemos de la computación personal, para que pudiéramos tener dispositivos de tamaño casi miniaturizado y poder resolver problemas de computación que son intensivos. Y el término Valley viene de la palabra valle. Silicon Valley es un valle que de hecho tiene cierta similitud a algunos paisajes de Colombia. Acá yo lo comparo con Medellín, pues porque soy originario de Medellín y voy con bastante frecuencia. Y la foto de arriba es Medellín, la de abajo es Silicon Valley. Y noten ustedes que pues hay cierta similitud a nivel de paisaje. Es decir, no hay nada raro, no es que acá hayan árboles que dan dinero, no, a nivel de paisaje es relativamente lo mismo, con una organización territorial relativamente parecida a lo que encontramos en ciudades de Latinoamérica.
Lo interesante es que en Silicon Valley están los headquarters, las sedes principales de muchas empresas importantes de tecnología. Voy a mencionar solo algunas de ellas, pues porque la lista es larga. Apple, Cisco, Facebook, Google, Intel, Netflix, Uber y una cantidad de startups. Estas empresas tienen un valor conjunto de mercado de cerca de 5 trillones de dólares que, como mencionaba, pues convierten a California en la quinta economía del mundo. Cuando se habla entonces de Silicon Valley, es muy importante definir qué es Silicon Valley y qué parte de Silicon Valley tiene relación con cultura y qué parte no tiene relación con cultura. Entonces, voy a arrancar con una definición general para después puntualizar de qué parte de la cultura vamos a hablar. En Silicon Valley se vive mucho el aspecto de glamour. De esto hablan mucho también los medios de comunicación. Esto hace referencia a innovación disruptiva, organizaciones exponenciales que crecen vertiginosamente, fondos de inversión hay muchísimos, y valoraciones de startups. Y acá existe algo que es muy interesante, que son los procesos de IPO, de la salida a bolsa pública de las empresas de tecnología. El año pasado hubo 4 empresas de la región que salieron a IPO: Pinterest, Lyft, Uber y Airbnb, que casualmente pues son de las principalmente afectadas con todo este tema del COVID y toda la pandemia. Pues lo que quiero puntualizar ahí es que hay mucho dinero disponible para inversión en emprendimientos y dinero para sacar adelante proyectos de innovación, y eso es una de las oportunidades que creo que tenemos que empezar a aprovechar más en Latinoamérica. Ahorita al final les cuento un par de ejemplos que apuntan a ello. El segundo aspecto de Silicon Valley tiene que ver con lo que llaman acá los perks, los beneficios para los empleados. De esto también hablan mucho los medios de comunicación. Esto pues hace referencia básicamente a estos espacios un poco más libres, más abiertos, donde los empleados puedan cambiar de hábito, por así decirlo, de hábitat, y pensar o analizar problemas de una forma diferente, tal vez orientado pues como a disfrutar espacios y a desconectarse un poco de la rutina. Estas fotos que ven acá en la imagen corresponden a empresas de Silicon Valley. Ahí está, esta que ven pues en la imagen ampliada es Apple, que no es una sala de yoga, es Apple. Por ahí está Electronic Arts, que es una empresa de videojuegos. Allí está Google, está Facebook con esta cápsula para hacer las siestas. Es relativamente común en estas empresas que hay baristas, personas que te preparan el café con figuras y adornos. Es relativamente común también en muchas empresas el consumo de alcohol al interior de las instalaciones, y en muchas además también se permite llevar al trabajo, como lo sugiere la imagen, a las mascotas, en este caso a los perros. Todo esto es real, existe, y pues es relativamente parte también de lo que se vive estando en una empresa de Silicon Valley. Y el último aspecto, que en mi opinión es el más importante para las empresas en Latinoamérica, es el aspecto de ejecución. Y es la cultura de ejecución. Y cuando hablo de ejecución no hablo de metodologías, sino del estilo de ejecución. Entonces no voy a hacer referencia acá a metodologías ágiles, ni a Lean Startup, ni a Six Sigma, ni nada de esto. No tienen nada de malo, no es porque esté mal tener este tipo de metodologías, sino porque los aspectos que vamos a tratar de ejecución, de cultura, son agnósticos a la metodología. Es decir, puedes tener una metodología ágil o puedes tener varias o ninguna, y estos principios creo que siguen siendo aplicables. Es entonces de esto de lo que vamos a hablar, y esto viene apalancado en una invitación que les quiero además dejar, y es que si consideran que su empresa tiene algo interesante que aprender o profundizar de Silicon Valley, yo apoyo una entidad sin ánimo de lucro que se llama SB Links, que trae empresarios de Latinoamérica a inmersiones acá a Silicon Valley, precisamente para hacer un poco más entendible y más cercano lo que se vive en Silicon Valley en las dimensiones pues de lo que hemos hablado hasta ahora. Y esta charla entonces viene basada de muchas experiencias de empresas, de personas y de colegas con los que hemos interactuado en este tiempo, de diferentes empresas, tratando como de resumir estos aspectos de cultura. Entonces vamos a hablar ahora sí de los pilares de ejecución y cómo eso se relaciona con la cultura, que en mi opinión, repito, es lo más importante para que aprendamos en nuestras empresas en Latinoamérica. Y la razón es que la parte glamurosa, fondos de inversión, innovación disruptiva, todo esto tiene sentido cuando te conectas con el ecosistema de Silicon Valley, es decir, cuando se levanta funding, cuando se hacen alianzas con empresas de Silicon Valley,
etcétera. Entonces no tiene tanto sentido si de pronto la empresa no tiene en sus planes o en su interés conectarse con Silicon Valley. La parte de los perks, estos beneficios que veíamos, el café, las instalaciones y demás, es interesante, pero la realidad es que tienen un costo alto. Y muchas de nuestras empresas en Latinoamérica no tienen el presupuesto para incorporar este tipo de beneficios. Lo que sí creo que es muy rescatable son estos pilares de ejecución, porque sea cual sea la razón social de su empresa, sea cual sea la industria en la que opere su empresa, la realidad es que su empresa tiene que ejecutar y su empresa va a ser exitosa en la medida en la que ejecute bien. Entonces, ¿cuál es la conexión de la ejecución y la innovación? Tienen todo que ver. Aunque parezca contraintuitivo, tienen todo que ver. Solo es exitoso innovando quien es exitoso ejecutando. Son dos conceptos que van de la mano. Para ser bueno innovando hay que ser bueno ejecutando. Porque ¿qué es innovar sino una forma de ejecutar bajo condiciones adversas? Donde hay alta incertidumbre, donde hay recursos limitados, porque particularmente en Latinoamérica nuestras empresas no tienen grandes presupuestos de innovación, los presupuestos son realmente limitados. Entonces, esto es un llamado precisamente a la importancia de la ejecución y es de lo que yo les quiero hablar hoy y las reflexiones que les quiero dejar. Entonces, vamos a hablar de 3 pilares. El primero de ellos es resultados. En Silicon Valley trabajan por resultados. Esto es lo que acá llaman el pilar estructural que genera el efecto bola de nieve. Es como esa bola de nieve que inicia en la cúspide de una montaña de un tamaño pequeño, pero que conforme va moviéndose y avanzando a lo largo de la montaña va incrementando su tamaño. Y es que en Silicon Valley han encontrado que trabajar por resultados es fundamental para poder tener empresas que tienen objetivos ambiciosos, realistas y que tienen éxito. Hemos encontrado que en Latinoamérica las empresas entienden trabajar por resultados, tener KPIs, los Key Performance Indicators, no sé realmente cuál es la traducción literal a español, pero los KPIs es claves de desempeño. Eso, perfecto. Gracias, Edwin. Y es importante y ciertamente son necesarios, pero los KPIs no resuelven la pregunta absoluta de cómo operar. Y es allí donde el estilo de trabajo de Silicon Valley es interesante, que lo manejan con lo que llaman Objective Key Results. Entonces, lo que propone esta estrategia es que se planteen unos objetivos inicialmente cualitativos de qué quiere lograr la compañía y a continuación unos Key Results, la K y la R, que deben ser cuantitativos para permitir entender el nivel de cumplimiento de esos objetivos cualitativos. Hasta ahí, creo que no hemos dicho nada realmente pues como muy novedoso. Lo interesante es en el detalle. Algunos aspectos entonces de los OKRs. El primero de ellos, se priorizan. Es decir, se hace un listado de los OKRs, de los objetivos y de los Key Results que se van a trabajar y se les da una prioridad. Y esto lo hacen porque en Silicon Valley han entendido que cuando todo es prioritario, nada lo es. Entonces es muy importante saber qué es más prioritario que qué, para poder saber dónde hay que hacer el énfasis y dónde hay que optimizar el esfuerzo y la inversión. El otro aspecto interesante de los OKRs es que tienen periodicidad, usualmente trimestral y anual. Entonces el ejercicio que hacen las empresas es definen sus objetivos anuales, pero a continuación hacen ejercicios cada trimestre. Y la idea de ese modelo es lo que acá llaman divide y vencerás. Es más fácil coger un problema de un tamaño grande y partirlo en pequeños problemas más simples que resolver todo el problema grande de una sola vez. Entonces, lo que hacen es toman esa planeación anual y lo enfocan por trimestre y plantean los objetivos del trimestre antes de iniciar el trimestre y evalúan el cumplimiento de los objetivos del trimestre al finalizar el trimestre. Entonces, es un ejercicio bidireccional de definición de objetivos del trimestre y de calificación de los objetivos del trimestre que acaba de terminar. Y la idea de esa calificación es precisamente aprender qué se está haciendo bien, qué va bien encaminado o qué ajustes hay que hacer para no esperar a tener el resultado de todo el año. Otro aspecto interesante de los OKRs, toda la empresa trabaja por objetivos. Desde el CEO hasta los niveles rasos de analista que no tienen personas a cargo, todo el mundo trabaja por objetivos. Y la idea de ese ejercicio es conectar la visión con la ejecución. La visión, la estrategia con la táctica. Porque las empresas en Silicon Valley han encontrado
que si no se conecta la visión con la ejecución, la visión a veces es muy bonita y está reflejada en unos slides y unas presentaciones muy bonitas, pero en la realidad no se avanza hacia esa visión. Entonces, tan importante como la visión es avanzar en la ejecución de esa visión. Y es por eso que toda la empresa debe trabajar por objetivos, teniendo objetivos entonces en diferentes niveles de agregación. Nivel de los niveles más altos, vicepresidentes, directivos, gerentes, grupos, equipos, hasta llegar incluso al detalle de individuo. Y el ejercicio es entonces cómo mapear los objetivos individuales, de equipo, de dirección, de vicepresidencia, a los objetivos corporativos, para que haya una alineación entre los dos y lo que se ejecute corresponda con lo que quiere lograr la compañía. Y el último aspecto interesante es que estos objetivos se usan como criterio de evaluación de desempeño de los empleados. Entonces la idea es calificar a los empleados por qué tan bien contribuyen al cumplimiento de los objetivos. Otro aspecto interesante de Silicon Valley es que han encontrado que los horarios flexibles potencian la pasión y la productividad. Este es un tema del que yo hablo hace muchos años y que ahora con toda esta situación del COVID sí que se volvió importante. Porque si no se tiene una buena estructura de trabajo por resultados, sino que a veces se apela al cumplimiento de horarios, entonces, pues el problema es que si la persona no está cumpliendo horarios porque de pronto está trabajando desde casa y ya no podemos saber si está sentada en su puesto de trabajo, pues entonces ¿cómo sabemos si está siendo productiva o no? Entonces, lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica a veces creemos que el cumplimiento de horarios es sinónimo de productividad. Lo que han encontrado las empresas en Silicon Valley es que cumplir horarios no tiene correlación con productividad, porque una persona puede estar sentada en su puesto de trabajo, pero no estar siendo productiva. Entonces es muy importante por eso conectar y tener una estructura de trabajo por resultados, lo más medible posible. Entonces, ¿qué hacen en Silicon Valley? Pues básicamente definen que los horarios son flexibles, cada empleado decide entonces en qué horarios quiere trabajar y lo que se hace es un seguimiento riguroso semanal al cumplimiento de objetivos individuales y por equipo. Entonces la idea es, el empleado decide en qué horarios trabaja, en qué horarios se siente más cómodo, pero se hace una evaluación para asegurarse que se está avanzando semanalmente en el cumplimiento de esos objetivos. Esto permite entonces tomar decisiones sobre la marcha y detectar que las personas sí efectivamente están siendo productivas con resultados que sean realmente tangibles y que apunten a las necesidades de la organización. En Silicon Valley dicen que la toma de decisiones debe ser soportada en evidencia y experimentación. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica en muchas ocasiones tenemos estructuras muy rígidas de trabajo y de toma de decisiones donde las decisiones se toman atribuidas a estructuras jerárquicas. Entonces muchas veces la decisión se toma porque viene de arriba. Si es la decisión correcta o no, si es lo que le conviene al usuario o no, lo que necesita el mercado o no, a veces se pierde un poco de vista, precisamente por darle cumplimiento a un mandato jerárquico. Lo que han encontrado en Silicon Valley es que hay que tener una humildad frente a la toma de decisiones, y es que las decisiones se deben tomar no atribuidas a estructuras jerárquicas ni al deseo de los empleados, sino siempre pensando en que el juez y las decisiones y la evidencia de esas decisiones sean los clientes y el mercado. Eso quiere decir entonces que no es común escuchar en Silicon Valley decisiones del orden, hagamos algo porque el doctor o el director o el jefe dijo que. Normalmente acá las decisiones se toman basadas en evidencias del uso de los productos. Entonces no se dice, yo creo, yo pienso que deberíamos hacer esto, sino la evidencia, por ejemplo, por medio de analítica, de instrumentación, del uso de este producto, nos hace pensar que deberíamos tomar esta decisión. ¿Qué opinan? Y se somete a revisión y a discusión entre pares la toma de decisiones. Lo importante entonces acá es usar evidencia y experimentar para recolectar evidencia para que las decisiones se tomen pensando en las necesidades del usuario y del mercado, no en satisfacer egos y necesidades de estructuras corporativas. Y por último, y con esto ya cerramos este primer pilar de resultados, en Silicon Valley han encontrado que el conocimiento técnico, el expertise en la materia, es clave para una organización para definir la visión, priorizar y decidir. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica
en ocasiones se subestima el conocimiento técnico, el expertise en la materia, porque se asume que si una persona tiene conocimiento técnico, entonces carece de habilidades interpersonales, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo. Lo que han encontrado en Silicon Valley es que el conocimiento técnico es un prerequisito que debe cumplir un líder, el entendimiento y del expertise en la materia, para poder liderar de forma efectiva. Es decir, que la persona que lidera debe entender y tener un mínimo de competencias técnicas. Además de esas competencias técnicas, ciertamente tiene que tener otras competencias, habilidades de liderazgo, interpersonales, de comunicación, que son claramente importantes, pero las competencias técnicas son prerequisito. ¿Y por qué? Pues por 3 razones. La primera es, si vamos a trabajar por objetivos, hay que definir una visión que sea a plazos trimestrales y anuales. Y es necesario entender la naturaleza del problema que resuelve el área que lidera este líder. La segunda es que existen muchas alternativas de priorización. ¿Cuál deberíamos hacer en un momento indicado? Pues el conocimiento técnico ayuda a tomar buenas decisiones por el entendimiento del problema. Y la última es que en ocasiones entender la naturaleza del problema que se resuelve permite tomar decisiones de forma más rápida y efectiva, precisamente por esas competencias. Con esto entonces cerramos el primer pilar de resultados y vamos a pasar entonces ahora al segundo pilar. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora, les pido el favor que la vayan apuntando ahí a un lado de pronto y ahorita la cubrimos al finalizar. Pues porque me interesa definitivamente es cubrir sus preguntas, que adaptemos en la mayor medida posible este contenido a la realidad de sus organizaciones. En Silicon Valley, entonces, tienen un énfasis muy importante en talento, y es porque han encontrado que los proyectos excelentes requieren ejecución excelente y que para eso se necesitan personas con capacidad de ejecución excelente. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica, en ocasiones se le da demasiado peso a la antigüedad, a la experiencia o al tiempo que se lleva haciendo algo. Y no tiene nada de malo la antigüedad. Lo malo es creer que antigüedad es sinónimo de talento. Ese es el problema. En Silicon Valley precisamente han detectado eso y rescatan y lo llevan incluso a otro nivel. Dicen que el problema de enfocarse en antigüedad es que eso penaliza a la gente joven. Y hay gente joven con 0 experiencia, pero con capacidades y talento extraordinario. Entonces, no se puede limitar el análisis únicamente a la antigüedad o a la experiencia. Ahora bien, si el talento, la persona lo ha obtenido producto de experiencia y de años y de antigüedad haciendo algo fantástico, eso no tiene nada de malo, pero lo importante es no perder de vista la importancia del talento. Entonces, esto lleva entonces a las empresas en Silicon Valley a ser muy enfocadas en la detección, contratación y retención de talento, que es de lo que vamos a hablar entonces a continuación. El primer concepto entonces es buscar el talento donde se encuentre. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica las empresas, sobre todo las empresas grandes, tienen un ego muy grande frente al talento y no lo buscan, sino que esperan que el talento venga a ellas. Expresiones como suba su hoja de vida a mi sistema y yo ya después pues la reviso o no la reviso dependiendo de mi interés, son en ocasiones comunes. Lo que han encontrado en Silicon Valley es que la empresa no debe esperar a que el talento venga a ella. El talento hay que ir a buscar proactivamente. Entonces lo hacen por medio de una serie de actividades que van desde ir a reclutar a las universidades, en ocasiones universidades top del mundo, ir a reclutar incluso por fuera de Silicon Valley hasta ir a otros países. Les cuento que yo hago parte del equipo de reclutamiento de practicantes para Colombia, de la empresa en la que trabajo. Entonces imagínense una empresa de Silicon Valley ir a Colombia a buscar talento porque sabe que allí hay talento. Y muchas veces las empresas colombianas están esperando que el talento venga a ellas. Y el último aspecto interesante que han encontrado las empresas en Silicon Valley es que realmente no hay por qué asumir que es prerequisito tener un diploma para ser talentoso. Es decir, que hay personas con doctorado malísimas y sin pregrado extraordinarias. Entonces, realmente uno no puede asumir que un título es garantía de talento. Y es por eso que se enfocan en los procesos de detección de talento, con una expresión que a mí me encanta, y es una empresa es tan buena como su proceso de selección lo sea. Lo que hacen entonces en Silicon Valley es, por medio de entrevistas técnicas, detectar el talento de la persona. Eso no quiere decir que el diploma no importe, ¿no? El diploma puede ser la forma por medio de la cual la persona adquirió ese talento,
pero lo que sí representa es que las entrevistas no se deben limitar a la evaluación de un diploma que haya adquirido el candidato. Hay que evaluar competencias técnicas y confirmar que el candidato realmente tiene talento. Entonces esto lo hacen por medio de entrevistas y procesos de entrevistas donde son los expertos en la materia quienes evalúan a los futuros candidatos. Entonces son procesos donde los mismos empleados entrevistan a los futuros empleados. Bien, si la empresa entonces está haciendo bien su proceso de contratación de talento, el siguiente reto es cómo retener talento. Es un reto que hoy en día está empezando a afectar a muchas organizaciones en Latinoamérica porque hay una necesidad bastante importante, particularmente en el área de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica muchas empresas promueven por el modelo de promoción de vacante o de antigüedad, donde se le promueve a un empleado con la postulación de una vacante. El problema de ese modelo es que pueden haber varios empleados que se postulen a la vacante que están calificados para ser promovidos, pero la empresa solo le da la vacante a uno. ¿Qué pasa entonces con el resto? Eso desmotiva y genera cierta sensación de inconformidad. Esto lleva entonces a las empresas en Silicon Valley a promover por cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De objetivos. Entonces los procesos de promoción se hacen es por cumplimiento de objetivos de forma individual, donde se le promueve a una persona cuando cumple el nivel al que aspira a ser promovido. Y con esto cierro el segundo pilar de talento, haciendo referencia entonces a lo que acá llaman la ingeniería del error. Estrategias para minimizar el impacto negativo del error. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica todavía sentenciamos y satanizamos mucho el error, en ocasiones llegando incluso al extremo de despedir a una persona por un error. El problema de ese modelo es que el mensaje que se le está dando al resto de la organización es que el error implica despido, entonces las personas ya se enfocan de forma entendible, la prevención absoluta del error, incluso llegando en ocasiones a un extremo nocivo donde ya se vuelve parálisis por análisis, donde no quieren arriesgarse a ejecutar por el temor a que algo salga mal y termine en repercusiones negativas para el empleado. ¿Qué han encontrado en Silicon Valley? Que el error es inevitable, el error siempre va a existir. Particularmente en procesos de innovación es imposible no equivocarse, el error siempre existe. La pregunta no es si va a existir o no, sino cuándo se va a presentar. Entonces, lo que cambia un poco el paradigma es lo que acá llaman aplicar la ingeniería del error. Cómo adoptar estrategias para minimizar el impacto negativo del error cuando se presente, porque asumimos que se va a presentar. Y lo hacen por medio de 3 estrategias que no me interesa profundizar por ahora. Si ustedes quieren que lo haga, pues lo cubrimos en las preguntas. Pero es básicamente con el testing de los productos y servicios, primero por los empleados internos de la organización, de forma que si se presente un error, lo detectemos y el impacto negativo sea 0, porque no hay usuarios o clientes afectados. El segundo es por medio del beta testing con clientes o familiares cercanos a la organización. Y el tercero es por medio de releases graduales. Esto es particularmente útil para el tema de software, donde no se pasa de 0 a 100% un release o una publicación de un software, sino que se va haciendo gradualmente con porcentajes pequeños. 1%, 2%, 5%, 10%, de forma que si se detecta un error, se corrija oportunamente, reduciendo mucho el número de usuarios impactados. Y con esto entonces ya entramos en la recta final, el último pilar, que es el pilar de equipo. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda para que dejemos siquiera 10 minutos para sus preguntas. Si tienen, repito, por favor, váyanlas apuntando. En Silicon Valley dicen que las reuniones son un espacio clave para decidir. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica sufrimos de un mal y es la reunionitis. Nos reunimos mucho, porque sí, porque no, porque tal vez, porque de pronto, ¿cierto? Reuniones, casi que el día laboral se vuelve reuniones. El problema no es la reunión, el problema es que en muchas ocasiones en la reunión no se toman decisiones. Son reuniones que se vuelven casi que de carácter informativo, donde se están compartiendo puntos de vista, no tomando decisiones. Entonces es una reunión muy costosa que le está quitando tiempo valioso a los empleados, pero donde realmente no se llegó a un objetivo concreto. En Silicon Valley entonces dicen que las reuniones son muy importantes, pero que principalmente deben ser usadas para decidir y usar los mecanismos asíncronos para compartir información. Por ejemplo,
correo electrónico, chats, documentos colaborativos, etc. De forma que a la reunión presencial lleguemos a tomar decisiones, y eso implica pues, que hay que tener una agenda, que hay que tener un alcance de las decisiones a tomar y que hay que garantizar que las personas que tienen poder de decisión están presentes en la reunión para que se tome la decisión. Las contrataciones y promociones son decididas por comité en Silicon Valley. Hemos encontrado que en Latinoamérica muchas veces son individuos quienes toman la decisión de contratación y promoción, y esto pues lamentablemente se presta para sesgos, en muchas ocasiones inconscientes, pero sesgos que no conllevan a tomar la decisión que más le conviene a la organización. En Silicon Valley entonces lo hacen por medio de comités, de forma que si se va a contratar a un candidato, se le va a promover, esa decisión final la toma un comité, para que haya menos sesgo individual y sea un comité quien evalúe de la forma más objetiva y meritocrática posible si ese candidato debería ser contratado o promovido. La comunicación es un aspecto importantísimo para la innovación, y es que debe ser bidireccional. Acá lo llaman en Silicon Valley abierta y frecuente. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica en ocasiones la comunicación es muy restringida a un grupo de personas que accede a esa información, pero esa información en ocasiones no llega al resto de los empleados. Entonces hay una desconexión entre lo que se está discutiendo en ciertas esferas y la realidad de lo que ocurre en la ejecución de la organización. Lo que hacen entonces en Silicon Valley es tener unas reuniones periódicas, usualmente semanales, donde el CEO se dirige a los empleados de forma abierta para contar avances en la estrategia, en la ejecución, en los resultados, hacer análisis de todas estas estructuras y además escuchar las preguntas de los empleados para asegurarse que está entendiendo cuáles son los dolores que tiene la organización en su día a día. Y con esto ya cierro. El último concepto, el concepto de equipo por medio de apalancarse en ecosistemas. Este es un aspecto que yo sé que Edwin tiene mucha experiencia y que con seguridad le va a contribuir muchísimo a la agremiación, porque él lo entiende bastante bien pues con su experiencia fintech. Y ciertamente lo rescato como algo que es fundamental para tener ecosistemas de impacto en innovación. Hay que apalancarse en talento externo. Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica, en ocasiones, sobre todo las empresas grandes que ya son exitosas, tienen un ego particularmente frente a las startups. Y es como que, pero yo qué tanto tengo que poder aprender de una empresa pequeña que son pocos empleados. Y pues la realidad es que esas empresas pequeñas son las que están transformando el mundo. Y así viene ocurriendo desde hace muchas décadas en Silicon Valley. Tan cierto es que en Silicon Valley las empresas grandes, Apple, Google, Facebook, Salesforce, todas estas que veíamos ahora en el listado, permanentemente colaboran, adquieren e invierten en startups de tecnología. Dos ejemplos acá muy sencillos para demostrar pues que no es teoría. Instagram fue una adquisición de Facebook en el 2012 por $1.000 millones en un momento en el que Facebook se estaba estancando. Esa inversión le permitió posicionarse con un nicho de personas más jóvenes, que son quienes usaban Instagram, y crecer y volver a generar la utilidad que se esperaba para una empresa de la magnitud como Facebook, y volver a tener como un nuevo aire en el dominio social. YouTube, la plataforma de videos, fue una adquisición de Google en el 2006 por $1.600 millones. Lo interesante de esta adquisición es que eso fue una adquisición en el 2006, hace más de 10 años. Hoy en día, 14 años después, es el producto que más le genera ingresos por publicidad a Google. Entonces viene la pregunta, si Google, que es una empresa cuyo modelo de negocio viene de la publicidad, no hubiera hecho esa adquisición y tal vez lo hubiera adquirido un competidor, ¿qué tan amenazado estaría su core de negocio? Pronto Google no estaría en una posición tan fuerte como la que hoy está si alguien más hubiera capitalizado esa oportunidad de generar publicidad por medio de una plataforma como es YouTube. Bien, entonces en resumen hablamos de 3 pilares: resultados, talento y equipo. Son factores multiplicativos porque en realidad se necesita un poquito de cada uno, no necesariamente mucho, pero algo de cada uno, pero ninguno de ellos puede ser cero. Si alguno de ellos es cero, el resultado final de la ecuación será cero. Y con esto les cuento ya pues un par de casos prácticos para que abramos la sesión de preguntas. Como les mencionaba, hago Inversión Ángel y les quería citar este caso pues porque está relacionado con el ecosistema fintech que sé que es de interés para ustedes y les quiero contar un poco de la experiencia que he vivido desde la perspectiva no solo de invertir, sino de conectar esta startup con el ecosistema de Silicon Valley.
PayValia es una pasarela de pagos que opera en 5 países de Latinoamérica con su core y su sede principal en Medellín, en Colombia. Lo interesante es que, como les mencionaba, ellos se enfocan mucho en el tema de pagos en efectivo, aunque también soportan débito y crédito. Y lo que me demostró a mí en estos últimos 2 años en particular, por medio de conversaciones y acercamientos que estamos teniendo con empresas de criptomoneda, con empresas que están metiéndose con el tema de remesas, por ejemplo, empresas grandes, es que hemos llegado a estos espacios y están viendo con mucho interés a Colombia, a Latinoamérica y la labor que están haciendo startups como PayValia. Incluso ya estamos en procesos de acercamientos para colaboraciones. Entonces, pues el mensaje que les quiero dar es, sí se puede. La industria fintech es de mucho interés y mucho atractivo incluso para ecosistemas de Silicon Valley. Creo que eso pues debería llevarnos a ver con otros ojos y como una alternativa de oportunidades interesante lo que hacemos desde agremiaciones como Colcov y muchas otras. Y el otro caso que les quería compartir es Ubits, una startup de Bogotá, que es una plataforma de educación tecnológica por medio de videos para empresas. La razón por la que se los quiero mencionar, pues la primera es contarles que ellos, después de yo haber invertido, levantaron funding de Silicon Valley, más de $3 millones. Entonces, nuevamente apunta a que sí se puede obtener valor de Silicon Valley, que sí tenemos el talento y las condiciones para participar en Silicon Valley. Y lo segundo, a modo de publicidad, les cuento también que esta charla que acaban de escuchar, un poco más extensa y más detallada, está disponible en la plataforma de Ubits y en este momento están con una promoción para empresas para afiliarse durante un mes gratis. Entonces, si les interesa esta charla y muchas de las otras charlas que ellos tienen allí en esta plataforma, son más de 300 charlas, los invito a que los visiten, que es muy interesante. Y pues con esto cierro para que abramos el espacio de preguntas, unos libros que ahí les dejo para que si quieren profundizar, pues vayan directamente a la fuente de los gurús. Yo no soy un gurú, pero me gusta pues compartirlo muy contrastado con Latinoamérica, que es un poco donde veo oportunidades de puntualizar un poco más el mensaje. Listo, Juan, muchísimas gracias. Muy valioso este espacio que nos das. Yo he escuchado tu charla muy completa y el tiempo en televisión es corto, pero muy valioso los aportes que nos estás dando. Y para activar la discusión, precisamente yo quiero preguntar, y tenemos ya varias preguntas, y quiero empezar con esta primera. Voy a compartir de pantalla. Y es que estamos viendo un gran fenómeno en donde las grandes empresas de referencia en tecnología están todas moviéndose ahora que a partir de, independiente de lo que pase con el COVID-19, durante o después, pues están dejando permanentemente a todos sus empleados a que sigan trabajando de manera remota o trabajando de manera en donde quieran finalmente. Entonces, ahí te pregunto a ti, desde donde trabajas o de lo que estás viendo en el sector, ahí tú qué crees cómo se debería mirar esta tendencia, si en realidad se puede mantener la misma productividad, y tú cómo lo ves para este sector que tiene un factor muy intensivo en equipo, en gente, en personas, en donde precisamente por la actividad que realizan, pues la actividad remota no se logra implementar 100%, dado que pues manejamos la información de clientes financieros, que esa información no puede salir o no puede almacenarse en el computador personal aquí en la sala de mi casa. Entonces, ¿tú cómo ves ese movimiento? Sí, es muy buena pregunta, muy relevante pues además para el contexto actual. Yo creo que la respuesta tiene como varios enfoques dependiendo de dónde sea como el interés de verlo. El primero de ellos es que cuando tú decides que quieres trabajar exclusivamente presencial en una oficina, eso viene a un costo. Y es un costo que estás dejando por fuera personas que pueden ser muy talentosas y estar contribuyendo en tu organización, pero que de pronto no están en tu ciudad o en esa zona geográfica que les permitiría trabajar en la oficina. Entonces tiene un impacto además en negativo en la selección de talento, que es un poco conectándolo con lo que veíamos, ¿no? Este tipo de modelos de trabajo desde casa o trabajo remoto tienen esa ventaja, y es que tu empleado puede estar en una ciudad tal vez diferente y además puede permitirte además
contratar tal vez personas de mayor nivel, porque en esa ciudad intermedia, tal vez no tan costosa como Bogotá, el salario que le pague sea un salario top de mercado, ¿no? Entonces creo que hay que verlo también con esa conexión. El segundo aspecto, el tema de lo que mencionas de cómo controlar productividad y demás, creo que se conecta también muy bien con la charla, ¿no? Y es que esa es parte de la gran importancia de trabajar por resultados. En última instancia, si la expectativa es que porque estamos viendo al empleado sentado en su silla, creemos que es productivo, creo que el problema ahí es más grande. Y no te has dado cuenta que hay gente que va al trabajo a veces y se queda sentada y no es productiva. ¿Cierto? Entonces, esto realmente invita a tener una estructura de trabajo por resultados, que definitivamente creo que sea que continúe la tendencia de trabajo remoto o no, es valiosa. Y el tercer aspecto que veo también relacionado pues como con la pregunta es, creo que esto también invita a analizar una oportunidad de digitalización y cómo el uso de ciertas herramientas tecnológicas puede potenciarte como empresa precisamente a tener mayor flexibilidad. Entonces creo que hay ciertos paradigmas de procesos, de formas de ejecución que vale la pena usar este espacio para replantear, porque sin el ánimo de sonar muy negativo, la realidad es que no sabemos si esta va a ser la última de los retos de esta naturaleza que se presenten por toda la situación global que hoy se vive. Entonces creo que es mejor estar preparado y asumir eso como una realidad. Ciertamente ya están empezando a cambiar muchos paradigmas, como mostrabas, empresas como Facebook, como Google, como Square, como Twitter, ya lo están haciendo y yo creo que es básicamente por llegar a esa misma conclusión, que el futuro es incierto y que es mejor prepararse proactivamente para ser efectivo en esas condiciones inciertas. Listo, Juan. Otra pregunta que nos hacen acá, y aquí ya respondiendo a los que están haciendo comentarios por el chat, y es que estamos viendo, uno de los propósitos de esta mesa de innovación es que las empresas que hacen parte del gremio piensen como startups, y por eso le estamos trayendo estos casos. Y hemos visto startups grandes que al contrario, en vez de despedir gente, están reclutando más gente. Entonces uno dice, oye, ¿y cómo han logrado digitalizar el proceso de reclutamiento? Y en eso, aquí Felipe nos pregunta, ¿en Silicon Valley escogen a las personas para trabajar con base en un título o hacen sus propios exámenes de job placement o ambas? ¿Cómo funciona eso ahora en tiempos remotos en donde uno al final no conoce al candidato elegido? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Viene principalmente determinada por los procesos de entrevista. Entonces, usas la hoja de vida y las credenciales, sean diplomas o algo así como un punto de entrada o como pues, un punto para revisar cierto interés, pero la idea es complementarlo con las entrevistas y ya digamos que viene una tercera fase en caso que se tome la decisión que se quiere contratar al candidato y es la validación de esas credenciales, que creo que es un poco donde apunta la pregunta y es confirmar que efectivamente el candidato que se está presentando en su hoja de vida sí es el que entrevistamos y sí es quien está presentando las credenciales. Entonces, el proceso se puede continuar de forma remota haciendo sesiones de videoconferencia sin ningún problema y la idea es entonces digitalizar esos procesos en la mayor medida posible. Listo, y creo que en línea con la anterior también Diego Fernando nos pregunta, ¿cómo hacer para cambiar ese paradigma de que las empresas prioricen, para cambiar el paradigma de las empresas que priorizan la antigüedad o experiencia de las personas antes que el talento o las capacidades para la toma de decisiones? Creo que eso lo abordaste durante la conferencia. Sí, totalmente de acuerdo con esa debilidad y esa oportunidad que tenemos las empresas en Latinoamérica. Sabes, pues la respuesta es un poco larga, pero la versión corta es que lo que yo he visto es que traer a los líderes de las organizaciones a Silicon Valley a que hagan presencia en inmersiones acá ayuda mucho a ese cambio de chip. Porque la realidad es que hay muchos mitos alrededor de Silicon Valley y mucho poco entendimiento de las oportunidades que hay alrededor de hacer las cosas diferentes. Entonces, la ventaja de venir a Silicon Valley es que en un ecosistema geográficamente pequeño, por medio de una inmersión, puedes llevarte muchas lecciones. Y yo creo que ahí lo que he encontrado más efectivo en mi experiencia personal es traer a los líderes de la organización a que ellos lo experimenten de primera mano y que sean ellos quienes se vayan convencidos que ese es el camino. Porque a veces el cambio que viene de propuesto desde abajo hacia arriba no es tan efectivo. Eso es muy bueno y eso es muy cierto. El año pasado estuvimos con varias empresas visitando
a Juan allá en Mountain View y algo nos contaba muy interesante Juan David, era el tema de promociones tipo de empresas de alto crecimiento, en donde es probable que el desarrollador gane mucho más que el mismo jefe que tiene este desarrollador. Entonces, en eso Roberto nos pregunta algo similar y es, Roberto Torrijos, en ocasiones yo quiero promover a un muy buen asesor o analista de cuenta a un cargo superior como supervisor. El resultado es que pierdo un muy buen asesor, pero no gano un buen supervisor. Entonces, en eso, ¿cómo equilibrar esas políticas de promoción? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, Roberto, y en tecnología nos pasa exactamente lo mismo. Tienes un excelente programador y lo vuelves jefe o manager o líder de proyecto y pierdes ese excelente programador y ahora tienes un líder de proyecto mediocre. Sí, lo primero es entender las habilidades de la persona. Cada caso es diferente y sí es muy importante entender si es una persona más técnica, que le interesa más la parte, digamos, de lo que acá llaman individual contributor. Es una persona contribuyente, no es tan líder, no tiene esas habilidades de líder, pero le gusta hacer lo que hace y lo hace bien. Y lo segundo es tratar de buscar un modelo de incentivos en el cual esa persona pueda seguir creciendo y desarrollándose en su cargo. Tal vez por medio de otras oportunidades que pueda ser y extender, seguir siendo analista, pero extender su alcance para que siga haciendo eso, pero a mayor impacto y eso se pueda convertir en oportunidades de crecimiento para ese analista. Otra opción que también existe en el mundo tecnológico, es bastante usada, es que esta persona se vuelva mentor de otros analistas. Entonces se convierta como en el que potencia a los otros y es un líder, pero más un líder desde una parte técnica, además de mentoría, de acompañamientos. Es otra forma también de hacer que su impacto sea más transversal y permitirle además crecer de esa línea más de contribuyente individual. Chéverísimo, tenemos muchas preguntas. Ellen Olaya quiere hacerte una pregunta directamente. Hola Ellen, ya puedes hablar. Hola Edwin, muchas gracias. Hola Juan David, buenas tardes. Buenas tardes, Ellen. Bueno, súper interesante este tema. Me encanta esa forma como ven las cosas desde Silicon Valley y muy valioso este aporte tuyo para nosotros esta tarde. Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto de cómo construir la cultura organizacional en este tiempo de equipos remotos, de equipos que no vamos a estar juntos, sino tenemos a las personas lejos de nosotros. ¿Qué tips, qué nos recomendarías para la construcción de la cultura organizacional en este nuevo modelo? Sí, la verdad es un tema que para mí también es nuevo. Yo trabajo en una empresa de Silicon Valley donde trabajo en una oficina y todos los días voy a trabajar a esta oficina. Entonces, para mí también es la verdad la primera experiencia de trabajo remoto y me ha pasado posiblemente lo mismo que a muchos de ustedes, que en unas cosas siento que me gusta, en otras no tanto, en unas cosas me siento más productivo, en otras, bueno, todo esto. Entonces, para mí también es nuevo. Lo que personalmente yo creo que puede ayudar bastante es mantener a la gente muy enganchada. Nosotros lo que estamos haciendo en mi equipo es que estamos teniendo reuniones diarias en cierto horario donde compartimos qué estamos haciendo, lo que se llaman en metodologías ágiles daily stand-ups. Lo curioso es no las hacíamos cuando estábamos presenciales y ya las estamos haciendo virtual, un poco para eso, para generar esa conexión y pues que no nos empecemos como a aislar tanto, ¿no? Esa es la primera como recomendación que se me ocurre. La segunda es, creo que ahí cobra mayor relevancia el slide que mencionaba de la comunicación abierta. Creo que estos momentos invitan a una conexión más cercana entre los líderes de más arriba y el resto de la organización. Y acá es donde las herramientas virtuales pues ayudan bastante y creo que hay que potenciarlas y adoptarlas en beneficio. De pronto, ¿cierto? De pronto antes, no sé, la vicepresidencia no tenía la costumbre o la dirección de hacer una reunión periódica. Creo que este tipo de situaciones es un buen momento para empezar a considerar eso y para sacarle también provecho a otros beneficios que trae esa comunicación abierta. Bueno, bien, muchas gracias. Muy interesante. El otro punto es, hablabas en un momento en que hay que ir hoy por el talento, que es parte de la metodología y el éxito de Silicon Valley, que ha sido ir a capturar en las universidades y atraer los talentos. Nuestro trabajo no es el trabajo que sueña mucha gente, es un trabajo al que llegan porque les toca o porque no encontraron otra oportunidad laboral o porque es su manera de sostenerse mientras cursan la universidad, etcétera. ¿Qué nos recomendarías tú
para hacer este trabajo atractivo, para que no sea un mientras tanto o para que no sea algo que no les dé a ellos dignidad? ¿Qué sugerencias nos puedes dar desde ese tema de innovación? Porque pues como empresarios y dentro del gremio también hemos trabajado por la profesionalización, se han hecho una cantidad de cosas, pero en este día a día, con todas las actividades que nos inventamos para lograr como esa cohesión de los chicos, ¿qué nos podrías sugerir tú para hacer, para poner bonito para que deje de ser la fea de la fiesta, para que se vuelva atractivo para los jóvenes, especialmente que son los que vienen a trabajar en nuestras empresas, que sea muy atractivo venir a este cargo o venir aspiracionalmente a esta actividad? Juan, esa es la pregunta del millón y aquí te lo está también preguntando Julia Hernández, ¿cómo enamorar a los colaboradores en esta industria? Ahí la tienes. La verdad, Edwin, me vas a tener que ayudar acá porque no estoy muy familiarizado con el gremio pues, de esta industria en la que ustedes operan, entonces seguramente la respuesta que voy a dar no sea suficientemente convincente y clara. Entonces acá voy a hacer uso de la llamada a un amigo por acá en esta videoconferencia con Edwin para que, estilo ¿Quién quiere ser millonario? Pues lo que me atrevo a decir así sin conocer, pues aclarando que no conozco muchos detalles de la industria, lo que me atrevería a decir es que yo creo que va muy a la pregunta de cuál es el problema que resuelven como industria, no cuál es la solución que ustedes han implementado o de la que dependen o tienen su core estructurado en este momento, sino cuál es el problema. Y yo creo que ahorita, o en una conversación que tenía con Edwin en algún momento, pues que me contaba un poco en qué consistía la industria, yo creo que es un problema supremamente relevante e importante para la vida de las personas. Entonces, tener esa parte misional muy orientada al problema, creo que ayuda. De la mano con eso, como una extensión de eso, creo que la siguiente pregunta también que vale la pena hacerse es, de pronto los procesos y la forma en la que estás resolviendo ese problema no es tan atractiva, pero hay una serie de nuevas oportunidades, por ejemplo, por medio del uso de nuevas tecnologías, por medio de proyectos de innovación y emprendimiento que lo pueden hacer atractivo, ¿cierto? Entonces creo que también esa evolución de la empresa puede ir generando unos cambios donde la nueva forma de hacer las cosas haga que la gente sienta un atractivo adicional. Creería que puede ser una forma interesante y que como industria realmente ayuda bastante a ver las cosas desde una óptica diferente y es enfocarse en qué problema estamos resolviendo. De pronto hoy el proceso es manual, de pronto hoy el proceso es con una persona involucrada, pero tal vez lo podríamos escalar o reconfigurar por medio de soluciones digitales y que esos colaboradores sean precisamente quienes participen en esa reestructuración del problema. Se me ocurren esas dos así, pero nuevamente pido la llamada a un amigo acá con él. Dale, no, nos tocaría hacer otro webinar, otra mesa de trabajo para poder abordar esa cuestión. Nos quedan dos preguntas, se están preguntando más, pero esta me parece muy importante. Felipe Poloche nos pregunta, ¿cómo tú estás viendo esta evolución de nuevas plataformas como Platzi, como Coursera, como Ubits, en este entorno de educación virtual que está llegando y donde están entregando programas de capacitación más por habilidades que en lugar de carreras profesionales? ¿Y qué tan útiles ahora en este momento? ¿Tú cómo lo ves? Fantástica pregunta, una que me llega al alma porque antes de venirme a Estados Unidos yo era docente universitario, siempre fui pues muy cercano y muy apasionado a la academia, de hecho me vine a hacer una maestría acá a Estados Unidos y pues siempre he estado pues muy cercano a la academia un poco más formal. Pero yo creo que hay que entender cuál es el uso y la contribución de cada tipo de entrenamiento. Es decir, para mí, no necesariamente este tipo de plataformas son per se el reemplazo de las otras, de carreras universitarias, ni nada de esto. Yo lo veo como una forma muy efectiva y tal vez ideal de mantenerse actualizado. De hecho, yo personalmente he tomado cursos en las que mencionaste, en Platzi no, pero en Coursera sí y en Ubits también. Y me parece una forma súper efectiva, ¿cierto? Es algo que yo no haría tal vez una línea de especialización formal por eso, pero me ayuda mucho a mantenerme actualizado. Entonces yo lo veo primero como un complemento, es decir, le doy un respeto y la posición que se merece a la academia formal, porque creo que tiene elementos que la formación virtual no tiene. El solo hecho de poder interactuar con las personas, de conocer gente, de hacer networking, todo eso creo que va mucho más allá
del conocimiento puntual. Es decir, si una persona va a una universidad únicamente por obtener conocimiento, creo que se está perdiendo de gran parte de la oportunidad de aprendizaje, porque es la red que formas, los contactos, pues, ciertos beneficios que ofrece ese entorno. Entonces, yo lo veo como un complemento absolutamente indispensable, absolutamente necesario. Ahora, ¿dónde me parece que está la clave y la razón por la que sí son soluciones disruptivas? Por el tema del costo. Porque es que no todo el mundo tiene los recursos para entrar a universidades formales o a programas formales. Entonces yo creo que sí es una solución que contribuye muchísimo a la democratización del acceso a educación de calidad, y eso me parece que es pues un impacto increíble, y me alegra mucho que hayan, en el caso de Platzi y UITS, dos plataformas colombianas que están liderando el tema. Pues bueno, Juan, no, tenemos muchísimas preguntas, nos podemos quedar toda la tarde, pero muy valioso que nos hayas acompañado. Hay preguntas de emprendimiento, inversión, Latinoamérica, en fin. ¿Por dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden encontrar? Yo estoy en LinkedIn, si me quieren agregar para que estemos conectados por ahí. Y si quieres, Edwin, por medio del contacto tuyo, que te escriban quienes se quieren poner en contacto, tú les das mi email. Con mucho gusto, pues yo ya pues manejamos la conversación ahí offline para que continuemos la discusión. Listo, Juan, no, muchísimas gracias, en serio. Apreciamos que hayas sacado el tiempo para nosotros. La verdad, tenía muy buena expectativa y se cumplió la expectativa. Y ojalá te podamos visitar pronto. De hecho, una de las iniciativas de esta mesa de innovación lo tenemos planteado en el momento en que nos podamos volver a encontrar presencialmente. También organizar misiones de tecnología. Queremos llevar a los empresarios, queremos que conozcan Silicon Valley, todas estas grandes empresas, y bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto y nuevamente mil gracias. Yo creo. Ahí, Juan, si te quieres despedir de una vez. Claro que sí, no, muchas gracias por su tiempo. Espero que este contenido haya sido de interés. Repito, mi intención es simplemente abrir la discusión. Es normal que surjan muchas preguntas, y la invitación es quienes puedan y quienes lo tengan en sus planes, bienvenidos. Silicon Valley es una región que le pertenece al mundo, no le pertenece a California, le pertenece al mundo. Acá la gran diversidad cultural que se ve es precisamente lo que hace atractivo e interesante Silicon Valley, y la invitación a que en Latinoamérica nosotros que estamos, pues que queremos y tenemos la posibilidad de ser motor de cambio, aceleremos esos procesos de forma más efectiva. Entonces acá con el mayor de los gustos lo recibiré, y espero que así sea y se logre concretar algo. Gracias, Juan. Doctora Gloria. Y muchas gracias, de verdad que muy enriquecedora tu charla, y estaremos contactando porque sí, la pandemia nos trazó un viaje que teníamos para empresas a hacer una inversión en Silicon Valley. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias. Feliz día, gracias a todos. Superamos los 60 asistentes, muy queridos, y espero haber satisfecho sus expectativas con esta charla. Hasta luego. Gracias a todos. Recuerden que todo este material está disponible en nuestro micrositio innovacioncolcop.com, y nos vemos para la próxima sesión, donde vamos a hablar de mentalidad de startups, y sí, continuando con esta conversación. Y bueno, buena tarde y nos vemos la próxima semana. Feliz tarde a todos. Chao, chao.